Ahí en Gálatas, cuando lo tengas, por favor, te vas poniendo en pie, abres tu Biblia en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 en adelante, vamos a estar leyendo algunos versículos, Gálatas capítulo 4. Dice así la palabra del Señor, Gálatas capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra, mi Dios. Gracias porque nos deleitamos a través de ella. Gracias porque la podemos leer con puertas abiertas, mi Dios, sin miedo a persecución, sin miedo a ningún tipo de represalia. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es predicada, Señor, en esta tarde, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, mi Dios, todo lo que tu palabra dice que puede ocurrir en nuestra vida. Oramos para que ocurra, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte, amén y amén. Puede, si quiere, tomar asiento, ponerse cómodo. Como tarea para esta semana sería bueno que nos leamos la carta a los Gálatas. Te la vas a leer en 15 minutos. Lo puedes leer hoy mismo si quieres o un capítulo dosificado por día. Pero sería bueno, toma nota y bueno, yo me voy a proponer esta semana leerme esta carta. La carta a los Gálatas. Una carta que Pablo le escribe a un lugar llamado Galacia. De ahí viene el gentilicio, los Gálatas. Y es una carta bastante peculiar porque encontramos que en esta carta, Pablo escribe con una mayor urgencia que todas las demás. Y lo notamos por cómo escribe. Lo notamos por cómo pasa de rápido a la acción. La conducta normal, habitual, cotidiana de Pablo es que a la hora de escribir una carta, primero empieza saludando, por educación, saluda a uno, saluda a otro, saluda a las personas que tiene que saludar y siempre comienza diciendo, bueno, doy gracias a Dios por todos ustedes y empieza a sacar a relucir cosas buenas. Aunque después les diga cosas malas, aunque después tenga que corregirle cosas fuertes, pero en todas las cartas que Pablo escribe siempre resalta algo bueno. Porque al final todos tenemos algo bueno. Aunque sea muy malo, aunque esa persona sea bueno, algo bueno tiene que haber, ¿verdad? Por ejemplo, encontramos que Pablo cuando escribe su carta a los Corintios, donde tiene que tratar temas muy fuertes, muy desagradables, temas que habían ciertos pecados dentro de la comunidad, dentro de la congregación, que ni siquiera en el mundo se veían. Aún con todo eso, cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, comienza diciendo, oye, yo doy gracias a Dios cada día por ustedes. Ustedes son buenos, decía Pablo. Le dice una serie de cosas y después a continuación pasa a corregir. Eso no pasa en la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas vas a ver que cuando abres la Biblia, cuando abres esta carta, Pablo simplemente saluda y enseguida, en el mismo versículo 6 del capítulo 1 ya pasa directamente a la corrección. Y Pablo pone el grito en el cielo y dice, estoy maravillado, estoy sorprendido. Me tienen sin palabras en el mal sentido de la palabra, dice Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó para seguir un evangelio diferente, dice Pablo. No es que haya otro evangelio, pero es que ustedes están inventando uno y están siguiendo el paso de ese evangelio diferente. Esto nos habla de la urgencia que tenía Pablo para corregir. Nos habla de la seriedad, del peligro en el que estaba esa congregación, donde Pablo no titubea, Pablo no pierde el tiempo y pasa directamente al grano. Es increíble, dice, que tan pronto se hayan apartado del verdadero evangelio. Y ese evangelio diferente no era otro sino el que se había mezclado con la ley.
Ese evangelio diferente es el que algunos empezaban a predicar, algunos judaizantes estaban empezando a predicar, donde decían que sí, que ahora estamos viviendo en la época, en la era de la gracia, pero que no hay que olvidar la ley, que está bien todo lo que ahora el evangelio enseña, todo lo que Jesús enseña, todo lo que los apóstoles, Pablo están enseñando, pero que no nos podemos olvidar de la ley. Y entonces encontrábamos a nuevos creyentes creyendo y entregando su vida a Jesús, pero también circuncidándose, también celebrando ciertas fiestas judías, también celebrando ciertos ritos judíos. Entonces Pablo se sorprende y dice, pero ¿cómo es posible que ustedes estén caminando hacia atrás? ¿Cómo es posible que ustedes que han sido libres? ¿Cómo es posible que ustedes caminando bien en un tiempo, ahora estéis caminando mal? ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Todo eso se lo dice a los Gálatas. Y en este capítulo 4, que hemos leído 7 versículos nada más, lo que encontramos a Pablo hacer es, trata de exponer las diferencias que hay entre la gracia y la ley. Y Pablo está diciendo, pero es que es absurdo lo que ustedes están haciendo de querer volver a la ley, porque la gracia es superior, dice Pablo. Y Pablo está hablando de eso, la gracia es superior. En la ley es el Antiguo Testamento, la gracia es el Nuevo Testamento. En la ley los israelitas eran herederos de las promesas. Pero Pablo dice, oye, pero es que ahora nosotros somos hijos. Y si somos hijos, somos herederos. Ellos simplemente eran herederos de una promesa que nosotros podemos disfrutar. ¿Cómo es posible que te quieras ir a ese bando ahora? ¿Cómo es posible que quieras retroceder? La ley prometía una herencia que ahora los que estamos bajo la gracia ya podemos disfrutarla. Es infinitamente mejor la gracia que la ley. Y nosotros podemos ver esto reflejado en un momento de la historia donde se van a tener un encontronazo frontal, la ley y la gracia. Estoy hablando de ese pasaje que tú conoces perfectamente, que se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 8, donde dice la Biblia que encontraron a una mujer en el mismo acto de adulterio. ¿Conoce la historia, verdad? Dice la Biblia que allí los fariseos, los escribas, los religiosos, los líderes religiosos de la época, encuentran a una mujer en el mismo acto de adulterio. Y hasta donde yo sé, para adulterar hacen falta 2 personas. Pero por alguna razón solo estaban culpando a la mujer. Así es la religiosidad, siempre. Hace acepción de personas, a este sí, a este no, a uno condenan fuertemente, a uno están dispuestos a apedrearlo, a otro no pasa nada por quién es. No, eso no es así. Y entonces dice la Biblia que a esta mujer que habían encontrado en el mismo acto de adulterio, la toman y se la llevan a la plaza pública donde allí está Jesús. Y todos los que estaban acompañando a esa mujer tenían piedras en la mano. ¿Y sabes para qué tenían piedras, verdad? Tenían piedras para apedrearla. Y uno dice, pero bueno, ¿y en qué cabeza cabe eso? No, escuchame una cosa. No es en qué cabeza cabe eso. Es que la ley decía que al adúltero, a la adúltera, indefectiblemente tiene que morir. Así dice Levítico capítulo 20, versículo 10. La Biblia dice literalmente, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Indefectiblemente es, no hay otra oportunidad. No me vengas ahora llorando, no me vengas diciendo que fue sin querer, indefectiblemente. Eso es la ley. De hecho, léete por favor la historia, Juan capítulo 8, te vas a dar cuenta que Jesús en ningún momento como que recrimina a los fariseos lo que van a hacer. Jesús no les dice, pero ustedes están locos, tienen piedras en la mano. No, es que era lo normal. Es que es lo que había que hacer porque la ley lo decía. Y Jesús en ningún momento les llama la atención a los fariseos, porque la ley dice eso. La ley dice que el adúltero o la adúltera indefectiblemente ha de morir, pero es que eso lo dice tu Biblia. Y ahí está entonces la ley representada en los fariseos y está la gracia representada en Jesús. Entonces Jesús, que no ha venido a abolir la ley, Jesús ha venido a cumplir la ley, él mismo lo dijo con sus propias palabras. Él no puede decirle, miren chicos, no le hagan nada, hombre, vamos a perdonarla. No, porque hacer esto te puede hacer quedar a ti de bueno, pero estás infringiendo la ley. No se puede, indefectiblemente hay que morir. Así que Jesús, con una sabiduría divina, dice, bueno, está bien, hay que lapidarla, hay que apedrearla, pero hagamos una cosa, dice el Señor. El que de vosotros esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la primera piedra. Fíjate que no dice, los que estén sin pecado solamente van a tirar, no. Si aunque sea uno, dice Jesús, uno de los que están aquí está libre de pecado, que sea el primero en abrir fuego. Ya todos vamos detrás de él. Te podrás imaginar lo que hicieron todos con las piedras, ¿verdad?
Dice la Biblia que del menor al mayor la dejaron caer al suelo porque su conciencia les acusaba. La conciencia les estaba acusando y diciendo, ¿a quién voy a apedrear yo? Si esta pobre mujer ha tenido la desgracia de que se le ha pillado, pero ¿y a mí? Que yo he tenido la dicha de haber escapado y unas cuantas veces, quizá no en ese pecado, pero sí en otro. Y Jesús, que sabe hablar a lo íntimo de nuestra vida, dijo, venga, vamos a lapidarla. Pero el que rompa el hielo y sea el primero en tirar la piedra va a ser el que no tenga pecado. Entonces la Biblia nos enseña cómo todos uno a uno se empezaron a ir de ahí. Y aquel que no tenía pecado, que es Jesús, que tenía todo el derecho, porque la ley lo decía, tenía todo el derecho a agacharse, coger las piedras y lanzárselas, le dijo a la mujer, mira, ¿y dónde están los que te condenaban? La mujer miró y dice, no los veo. Dice, pues yo tampoco te condeno. Y no solamente no la condenó, sino que dice la Biblia que la perdonó. ¿Me vas a decir que no es mejor la gracia que la ley? Siempre es mejor la gracia que la ley. Pero si la gracia es mejor, ¿eso quiere decir que la ley no sirve? Si estamos de acuerdo, hasta el propio Pablo lo dice, que la gracia es mejor, ¿eso quiere decir que la ley, que el Antiguo Testamento ya no sirve, ya no vale? ¿Ya no tenemos que leerlo? Bueno, yo no te voy a responder a esta pregunta, lo va a hacer Pablo. En Gálatas capítulo 3, versículo 19, allí tenemos la respuesta cuando dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo. Pablo acaba de explicar, a grosso modo, lo que yo te he dicho. Pablo lo hace con una sabiduría indudablemente superior a la mía, no cabe duda. Entonces llega a este punto y dice, bueno, entonces, ¿para qué sirve la ley? Si tú me estás diciendo que ahora ya la gracia es superior, que ya vino Cristo, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué la seguimos teniendo en nuestras Biblias? ¿Para qué la seguimos leyendo? ¿Para qué sirve la ley? Y Pablo continúa y dice, bueno, fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Para qué fue añadida? ¿Para qué ha sido dada la ley? A causa de las transgresiones, de los pecados. Hasta que viniese la simiente, que es Jesús, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. En resumidas cuentas, la ley sirve para mostrarnos que estamos en pecado. La ley ha sido dada para señalar tu pecado. La ley ha sido dada para decir, la adúltera tiene que morir, indefectiblemente tiene que morir. El alma que pecare, esa morirá. La ley sirve como un piloto que se enciende en nuestra vida para decirnos, has pecado. Es como una luz que alumbra nuestro mal camino. Es como un dedo acusador que nos dice, te has equivocado y la vas a pagar. Para eso está la ley. Te voy a poner un ejemplo quizá absurdo, pero lo vas a entender. La ley es como ese pilotito que se enciende en el tablero del coche de avería de motor. Que se enciende y tú dices, oye, pero si parece que está bien. Sí, pero hay algo que está mal en el interior. Y esa luz te está indicando que hay un error. Eso es la ley. Te indica el error que tienes. Y apunta directamente al error. Te dice el pecado. Ahora bien, esa luz que se enciende en el tablero del coche simplemente te está avisando de una avería que tienes. No te está arreglando el problema. Te está diciendo, tienes una avería, necesitas un mecánico. No sigas por ese camino. No sigas porque al final lo que ahora es motor, mañana va a ser después, no sé, iba a decir aquí piezas de coche, pero yo no entiendo, no quiero quedar de más ignorante de lo que soy, pero no sigas conduciendo con esa luz. Necesitas urgentemente un mecánico, dice esa luz. Y eso es la ley. La ley se enciende y te dice, estás actuando mal, no sigas. No sigas. No tenses la cuerda. Porque hoy es una luz que se te está encendiendo, mañana son dos. Hay algunos que tienen 4 luces encendidas en el tablero. Yo conocí a un chico en Puerto hace años, y dice que yo no sé por qué está esta luz, y le puso cinta aislante negra encima de la luz, y dice, no, ya no se ve. Digo, bueno, que no se vea no significa que no esté, pero es que es ridículo lo que estás haciendo. Te ríes, pero te estoy contando la verdad. Hay una luz que se enciende y te dice, no sigas conduciendo, Necesitas un mecánico. Y la ley nos alumbra y nos dice, no sigas, necesitas un salvador. No sigas, necesitas un salvador. Estás equivocado por esos caminos que estás tomando, estás equivocado. Y lo sabes perfectamente, perfectamente sabes cuando esa luz se enciende. Es más, aún sin leer la palabra, sentimos cómo el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, no sigas, y se nos enciende la bombilla. Y empieza a pitar, como los coches modernos que tú dices, madre mía.
Que si no es el cinto, es que si me pego mucho al de adelante, que si no es esto, todo el día pitando el santo coche. Indicativos de que hace falta alguien que arregle eso. Pablo no puede usar un ejemplo mejor, una ilustración mejor para explicar bien qué significa la ley, para qué está la ley. No puede usar un ejemplo mejor que el de un guiador. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Mira esto qué interesante. Yo sé que algunos ya conocen esta historia, pero te la voy a ampliar un poquito más. Mira qué interesante el hecho de que Pablo compare la ley, el Antiguo Testamento, la ley de Dios, con un ayo. Date cuenta que Pablo está escribiendo dentro de la cultura greco-romana, romana más bien. Los romanos en aquella época, sabes que existía la esclavitud. Yo sé que esto a ti te está sonando a chino, pero existía la esclavitud. De hecho, si tú estudias un poquito acerca de la esclavitud, el 99% del tiempo de la historia de la humanidad ha habido esclavitud. Somos de las pocas generaciones en la historia de la humanidad que vivimos sin esclavitud. Aquí en España, desde finales de 1800 es que se abolió la esclavitud, pero siempre ha existido la esclavitud. Eso lo tienes claro, ¿verdad? Me vas a decir que no vivimos mejor en la gracia ahora. Pero siempre somos el único 1% de la historia de la humanidad que vivimos sin ser esclavos. Si viviésemos en esclavitud, más de uno de ustedes sería esclavo. El Imperio Romano, entre el 40 y el 50% de la población era esclavos. Así que la mitad de aquí seríamos esclavos. Si nos vamos ya, por ejemplo, a imperios como Babilonia, como Egipto, como los asirios, suma más todavía. El 60, hasta el 70% de esclavos. Una familia medianamente pudiente romana, que tuviese pues economía, podía tener 10, 20, hasta 50 esclavos. Se han encontrado escritos de familias, evidentemente ya estamos hablando de reyes, de monarquías, que tenían hasta 3.000 esclavos. Tú imagínate una familia con 50 esclavos, ahí no todos hacían lo mismo, no. Los esclavos tenían sus funciones. ¿Tú sabes cómo se adquiría un esclavo? Te va a sonar a risa, pero es literal. El que sabe de historia sabe que estoy diciendo la verdad. Tú ibas al mercado municipal y comprabas tus papitas, y comprabas tu ensalada, tu carne para comer, tu corderito, y al lado estaba el puesto de los esclavos. Literal. Había personas vendiéndose. Y la historia demuestra que esas ventas de personas tenían un cartel. Cada persona tenía un cartel, donde en ese cartel se decía el nombre, la edad, si tenía alguna enfermedad, alguna patología, si era problemático en algún área. Mira, este está barato de precio porque es medio rebelde, no se somete muy bien al amo. Esta persona tiene conocimientos de medicina, es bueno para este área. Y así se vendía, se comercializaba como quien comercializa con cualquier otra cosa. Y se compraban y se vendían. Así dice la historia. Y entonces, cuando una familia tenía 10, 20, 50 esclavos, imagínate, cada uno tenía su labor. Por ejemplo, estaban lo dije esta mañana y ahora creo que se me olvidó la palabra, oikónomos, así se llamaba, oikónomos, que eran los esclavos encargados de las casas, de las labores de las casas, los que hacían la cama, los que cocinaban, los que se mantenían toda la casa limpia. Si la casa no era muy grande, solo había un esclavo oikónomo, pero a lo mejor eran 10 oikónomos. Luego estaban otro estilo, otro grado de esclavos, que eran los procuradores, que eran los que se encargaban de los negocios, de la economía del dueño, de las empresas, de los negocios. Lo que Egipto conocía como un mayordomo. ¿Recuerdas, por ejemplo, la historia de José que nos hablaba Luis esta tarde en la palabra de los servidores? Bueno, José fue vendido como un oikónomo, como una persona responsable de las labores domésticas. Pero Potifar enseguida dijo, no, pero este tipo no está para hacer la cama. Este tipo no está para regar las plantas. Este hombre es sabio, este hombre todo lo que toca prospera. Este hombre tiene la bendición, está tocado con una varita mágica. Y entonces dice que lo sube a procurador, lo sube a mayordomo, mejor dicho, y lo pone al frente de todos los negocios. Potifar le llegó a decir, mira, de todo lo que hay en esta casa es tuyo. Solamente no toques a mi mujer, pero todo es tuyo, el dinero, las riquezas, las empresas, absolutamente todo. Más adelante lo encontramos que ya no es Potifar, sino el propio faraón, que lo pone al frente de todo un imperio. Porque cada esclavo tenía su lugar. Y había un nivel de esclavo que era, como por así decirlo, como el mimado, ¿verdad? Entre los esclavos lo miraban mal a este tipo de esclavos porque era uno que no hacía trabajos duros, trabajos pesados. No lo ponían a cocinar, no lo ponían a picar piedra, no lo ponían a limpiar, sino que era simplemente uno que era el niñero, el que cuidaba al niño. Y ese era conocido no como oikónomos, no como procurador, no como cualquier otro nombre, sino como el ayo. Así se le conocía, el ayo.
Era el esclavo encargado de vigilar al niño, de instruirlo, de corregirlo, de encargarse de que ese niño llegase correctamente a la clase, al colegio, de cuando viniese, pues fuera un hombre de bien, para acompañarle en su edad juvenil hasta que fuera mayor de edad. Una vez fuese mayor de edad, Yalayo decía, yo ya no tengo potestad sobre este niño, yo ya no tengo autoridad sobre este niño y ya va a ser la edad adulta quien gobierne a este niño. Y Pablo, conociendo eso, y toda la audiencia que conocía eso, compara la ley con un ayo, con un esclavo que era el encargado de guiar al menor hasta la mayoría de edad. Y una vez eras mayor de edad, ya el ayo daba un paso para atrás y decía, ya no estás bajo mi responsabilidad. Mi labor ha sido guiarte, mi labor ha sido instruirte, mi labor ha sido mostrarte el camino. Ahora ya eres grande, ahora ya tienes otro camino. ¿Y quién es ese otro camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La ley, dice Pablo, ha sido nuestro ayo que nos ha llevado a Cristo. Ha sido la persona encargada de guiarnos hacia Cristo. Y ahora una vez estamos en Cristo, el ayo hace esto. Dice, ahora todo es labor de Cristo. Ahora la gracia es superior a la ley. Y eso es así como lo está explicando Pablo. Pero ¿por qué es mejor la gracia que la ley? Bueno, es mejor la gracia que la ley porque la gracia es una persona que es Jesús. Y todo es mejor cuando llega Jesús. Créeme que es así. Hermano mío, todo es mejor cuando llega Jesús. Una persona es mejor cuando tiene a Jesús en su corazón. No, aquí da lo mismo, da igual, todos somos buenos. No, nadie es bueno, dijo el propio Señor Jesucristo, solo es Dios. Pero cuando un corazón tiene a Cristo, esa persona es mejor. Un matrimonio es mejor cuando tiene a Jesús en su corazón. Un hogar es mucho mejor cuando tiene a Jesús en su corazón. Créeme que es así. Cuando llega Jesús todo cambia y a mejor. Que nos llamen religiosos, que nos llamen radicales, que nos llamen como quiera. Donde llega Jesús todo cambia para mejor. Unos hijos son mejores cuando tienen a Jesús. Una isla, un barrio, una ciudad, un país es mejor. No cuando gobierna ni la izquierda, la derecha o el centro. No, eso no tiene nada de importancia. Un lugar es mejor, una tierra es mejor cuando es Cristo el que gobierna. Y cuando llega Jesús todo cambia para mejor. Por eso la gracia es superior a la ley. Y nosotros, hermano mío, somos más que bienaventurados por estar en este tiempo que estamos viviendo. Yo sé que estamos acostumbrados, yo sé que no conocemos otra cosa, pero eso no quita de que no valoremos el tiempo que nos ha tocado vivir. Te decía ahora que somos el 1% de la generación que no hemos vivido bajo esclavitud. Jesús dijo en Lucas capítulo 10, versículo 23, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Qué dichoso lo que tú estás viendo, dijo Jesús. Eres más que bendecido por ver lo que estás viendo. Porque os digo que muchos profetas, que muchos reyes desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermano mío, se lo crea o no, nosotros estamos viviendo un tiempo que otras personas solo pudieron soñar. Nosotros estamos en el mejor momento de la historia. Somos la generación más bendecida de la historia. Lo que a veces esa bendición la estamos tornando en maldición. Y esa libertad que Dios nos ha dado la estamos tomando para el libertinaje, como Pablo también le tiene que decir a la iglesia. Todos los profetas, todos los reyes que tú encuentras aquí en el Antiguo Testamento, cualquier creyente del Antiguo Testamento anhelaron lo que para ti y para mí hoy es normal. Hermano mío, yo sé que para ti es totalmente normal pasar por esta calle y ver una iglesia que tenga hasta un cartel público que diga iglesia cristiana y puertas abiertas y 50, 100, 200 personas aquí escuchando la palabra. Eso es normal. No es normal. Hermano mío, no es normal lo que estamos viviendo. Y que no tengamos a mercenarios ahí en la puerta esperando a salir. No es normal. Yo sé que para ti es normal, pero no es normal. No es normal que tengamos libertad de ir por la calle con una Biblia bajo el brazo. Somos la única generación que lo estamos pudiendo hacer. Si tú tienes padres o abuelos cristianos, pregúntale qué pasaba si salías con una Biblia a las calles. Pregúntale. Dile si tenían libertad. Pregúntale si se podía salir a la calle y evangelizar y repartir tratados. Pregúntale. Esta mañana decía, tenemos nuestra hermana Ana aquí de Galicia. Pregúntale a ella qué pasaba hace unas cuantas décadas atrás si eras cristiano y morías. ¿Al cementerio público no? ¿Al cementerio público no? Bueno, ¿y dónde enterramos a nuestros muertos? Me da lo mismo, ustedes son de segunda categoría, ustedes no sirven, no valen.
Los fallecidos de ustedes no se van a mezclar con los nuestros, decía el Estado. Así que los gallegos tuvieron que hacer una inversión en comprar un terreno para enterrar a sus muertos. No me crean a mí, pregúntale a Ana a ver si es verdad. Pregúntale a la mujer del pastor Manolo cuando venga a ver si es verdad que su madre y su abuela están enterradas allí. Cuando yo estuve en África con mi mujer, me llamó la atención que algunas casas tenían unas cruces en los jardines. Y le preguntamos al misionero con el que fuimos, mira, ¿y esas cruces qué son? Esas cruces son que es una familia cristiana. Y a los muertos hay que enterrarlos en el jardín porque no se puede enterrar en los cementerios públicos. Si eres cristiano, te desechan. Y no puedes ser enterrado en la calle o en cementerios públicos. Y no porque no tenían permiso o algo, no. Es que si alguien se enteraba que ahí en un cementerio público había enterrado un cristiano, lo desenterraban y hacían barbaridades con ese cuerpo. Así que los cristianos se vieron obligados a enterrar sus muertos en sus casas, en sus jardines. Esto lo han visto estos ojitos que te están hablando hoy. Eso lo he visto yo. Y eso es lo normal en toda la historia. Escondiéndose para predicar, huyendo de perseguidores. Por eso yo siempre oro antes de predicar. Gracias, mi Dios, por esta libertad que tú me has dado. Gracias porque no es normal que yo pueda predicar con una puerta abierta. Yo sé que para ti, para mí, ya es normal. Pero créeme que no es normal. Somos bienaventurados, dice Jesús. Estáis en el mejor momento porque vuestros ojos están viendo lo que otros nunca pudieron ver. Hoy es normal que estemos como estamos, pero no es así. Hace décadas era impensable lo que estamos haciendo. Hace décadas en este país, si eras negro, si eras gitano o si eras cristiano, eras una persona de segunda. No valías. No podías acceder a la seguridad social. No podías acceder a la escuela pública. Tus hijos si eran negros, gitanos o cristianos, no valías aquí. Y hoy en día tenemos hasta derechos. ¿Sabes que está totalmente prohibido? Nadie puede entrar por esa puerta a parar este culto. Y si lo hace, le cae pena de cárcel. ¿Sabías eso? Si alguien a mí entra y me golpea por lo que estoy haciendo, por predicar la palabra y me coarta, ¿se dice así? Me coarta a predicar el evangelio, esa persona va presa. No por golpearme, sino por detener la libertad que yo tengo como creyente. ¿Qué te parece? Eso, hermano mío, eso no es normal. Si a ti alguien te insulta, se burla de ti porque tienes una Biblia, nosotros no lo vamos a hacer porque no nos vamos a meter en eso. Pero si le denuncia, esa persona va presa. Porque hoy tenemos derechos. Hermano mío, no te acostumbres a eso porque eso no ha sido así nunca. Somos la generación más bendecida de la historia y Jesús se lo dijo a sus discípulos. Ahora yo me pregunto algo. Si la gracia es tan buena, si la gracia es tan grandiosa, tan gloriosa, bueno, ¿y por qué Jesús no vino antes entonces? Si es cierto esto de que la gracia es superior, de que la gracia es tremenda, bueno, ¿y por qué Jesús no vino antes? ¿Por qué Jesús no vino quizá en tiempo, qué sé yo, de Abraham, de Moisés, de Noé? ¿Por qué Jesús no vino cuando aquellos que fueron cautivos a Babilonia estaban clamando sentados en los ríos de Babilonia? ¿Por qué no vino ahí la gracia? Bueno, la Biblia dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. La gracia vino cuando estaba el cumplimiento del tiempo. Date cuenta que Dios prometió desde la caída de Adán y Eva, cuando aquel primer matrimonio mordió aquel fruto y cayeron en pecado, la ley tuvo que corregirlos. La ley los tuvo que sacar, que destituir de la gloria de Dios. Y les tuvo que expulsar literalmente del Edén. Pero la misericordia de Dios hizo que surgiera una promesa. La promesa de un Mesías, de un Salvador, de alguien que un día iba a venir y iba a arreglar este estropicio que nosotros hemos hecho. Pero esto no ocurrió hasta 4,000, escuchen esto, 4,000 años después. Se pecó en el Edén y hasta 4,000 años después eso atravesó reinados, imperios, personas, profetas, generaciones. Hasta 4,000 años después no vino el Señor. Y es que toda palabra de Dios, toda promesa, lleva incluida el cumplimiento del tiempo. Cada vez que Dios te da una palabra, cada vez que Dios te da una promesa, se enciende un reloj que tiene un cumplimiento y hasta que ese reloj no pita el final, eso no se va a cumplir. Hasta que no llegue el cumplimiento del tiempo, Dios no envía a su Hijo. El problema no es tanto cuándo es el cumplimiento del tiempo. El problema es, ¿estamos dispuestos a esperar?
¿O eres como yo, que eres un impaciente empedernido? ¿Estamos dispuestos a esperar, iglesia? Y muchas promesas de Dios no se llevan a cabo por no saber esperar. Somos impacientes, lo queremos todo ya. El salmista dijo en el capítulo 32, versículo 10, muchos dolores habrá para el impío. Bueno, ¿y quién es el impío? Sigue leyendo y lo vas a saber. Mas al que espera en el Señor le rodea la misericordia. El impío es aquel que no sabe esperar en el Señor. Y dice que el que no sabe esperar, muchos dolores tendrá. Pero si aprendemos a esperar, nos va a rodear la misericordia. Pero todos sabemos que cuando no estamos dispuestos a esperar, viene problemas, viene dolores, como dice el salmista. Claro ejemplo de esto es Abraham, ¿verdad? Dios le promete a Abraham ¿el qué? Un hijo. Dice, tranquilo Abraham, tranquilo que este Damaseno no te va a heredar, tranquilo que yo te voy a dar un hijo. Y pasa un año, pasan 2, pasan 5, pasan 10 y ahí no venía nadie. Y Sara no se quedaba embarazada. Y entonces no supieron esperar, y conoce la historia mejor que yo, e intentan echarle una mano a Dios. ¿Cuántos alguna vez hemos intentado echarle una mano a Dios? La peor decisión de nuestras vidas, ¿verdad? No, es que creo que Dios, no creas nada. Tranquilo, espera, aprende a esperar. Y ahí está Abraham y se acuesta con otra mujer que no es la suya, diciendo, bueno, Dios me prometió un hijo, pero como esta no me da hijo, me acuesto con aquella. Y le sale el famoso Ismael. Qué desastre. Qué desastre ese chiquillo que hasta el día de hoy, nos trae con dolores de cabeza ese Ismael, Porque cuando nosotros no sabemos esperar, nos llenamos de dolores, como dice la Biblia. Y Dios en muchas ocasiones nos tiene que meter en ese tiempo de espera. Todos los hombres de Dios, las mujeres de Dios, siempre tuvieron ese momento, ese tiempo de espera. Date cuenta que cuando Dios le promete a Abraham un hijo, ¿sabes cuántos años pasan hasta que Abraham abraza a su hijo? ¿Sabes cuántos años? ¿Alguien sabe? 25. ¿Quién dijo 25? Nuestra hermana. Nuri. 25 años. Imagínate, Nuri, que Dios te diga, yo te daré un hijo, tranquilo, Abraham, que Eliezer no te va a heredar, quien te va a heredar es tu hijo, sal de la tienda, cuenta la arena del mar, ¿la puedes contar? No, es imposible, así será tu descendencia, cuenta las estrellas, puede, no, es imposible, así será tu descendencia. Y pasan 5, pasan 10, pasan 15, pasan 20 años y ahí no ocurre nada, pero al 25 años abraza a su hijo. ¿Recuerdas cuando Dios le da una palabra a un hombre llamado Noé? Y le dice, Noé, ponte a construir un arca porque pronto va a llover. Bueno, pronto lo dirás tú. Porque más o menos, si echamos cálculos, fueron 120 años alrededor. No te ates a ese número. 120 años aproximadamente. Noé con el martillo, trabajando y trabajando y trabajando. La primera gota de agua cayó a los 120 años de la palabra de Dios. ¿Te recuerdas Jacob? Que se enamoró de una muchachita. ¿Cómo se llama la muchachita? ¿Te acuerdas? Raquel. Oye, Nuri, tú estás empapado de la palabra de Dios. Muy bien. Gloria a Dios. Sí, Señor. La mañana dijeron ahí de todo. David dijo uno. ¿Cómo David? Jacob se enamoró de una muchachita. Pero estuvo 7 años para poder casarse con ella. 14 años sirviendo por ella. ¿Te acuerdas de aquel muchachito que un profeta llamado Samuel unge como el futuro rey de Israel? ¿De quién estamos hablando, Jacob? De David, muy bien. Y lo unge cuando apenas tenía 17 años, más o menos 17 años, como algunos de ustedes. 17 años. Ahora, desde que lo ungen como rey hasta que se sienta en el trono, pasan 15 años. 15 años. No fue en el momento. Se le dio la promesa, se le dio la palabra, vas a ser el rey, hueles al rey, se te ve la unción de rey, pero no te puedes sentar en el trono. La propia iglesia llevamos esperando ¿cuánto? 2000 años por la gran promesa. Esa promesa de que un día va a volver el Señor. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos estamos esperando para que venga el Señor? Jesús dijo, así cierra la palabra de Dios. No sé si la has empezado a leer algún día, dudo mucho que algunos la hayan terminado, pero si no, te voy a hacer un spoiler. La Biblia termina diciendo, ciertamente vengo en breve. Así dice la Biblia, palabras de Jesús, ciertamente vengo en breve. Bueno, en breve lo dirás tú, pero ya 2000 años, Señor. 2000 años que dijiste eso. Pero bueno, no dice la Biblia a través de Pedro que un día para el Señor son como 1000 años y que 1000 años para el Señor es como un día. Entonces nuestro trabajo es que, oye, tenemos que aprender a esperar. La promesa de Dios trae en ella el tiempo del cumplimiento. Gálatas 4:4, déjame leértelo de nuevo. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y hay un cumplimiento del tiempo en cada palabra que Dios te ha dado. En cada promesa. Y hasta que ese cumplimiento llegue, lo único que podemos hacer es
aprender a esperar en Dios. Sabes que en esta vida todos tenemos que aprender muchas cosas. Desde que nacemos estamos aprendiendo. ¿Qué es lo primero que aprendemos? ¿Qué es lo primero que aprendemos nosotros? ¿Qué dijiste? A llorar. Hay algo que se aprende antes de llorar. Porque hasta para llorar necesitas que alguien te dé una cachetada en la nalga, ¿verdad? Un médico. Hay algo que se aprende antes de llorar. A depender. Así dicen los estudios, los bebés lo primero que aprenden es a depender, que son dependientes de otros, porque somos dependientes los unos de los otros. Y todos hemos aprendido a hablar, a caminar. ¿Alguien aquí nació caminando como los ciervos, que nada más que dan a luz ya medio espatosos, pero caminan? Algunos aquí tardamos hasta 3, 4 años y todavía lo hacemos medio torpe, ¿o no? Hablar. Hoy nuestro hermano Diego contaba el testimonio de cómo se cayó de 14 metros de altura. Lo dieron por muerto, meses en coma. Y él tuvo que volver a aprender a hablar, tuvo que volver a aprender a caminar, tuvo que volver a aprender a comer, tuvo que volver a aprender todo. El ser humano está diseñado para que tengamos que aprender. Pero hay una asignatura que todos tenemos pendiente, que es aprender a esperar. Nos cuesta, ¿verdad?, aprender a esperar. Nos cuesta. ¿Y por qué Dios nos hace esperar? ¿Por qué si Dios es el Todopoderoso, el que todo lo puede, por qué me metes en ese tiempo de espera? ¿Por qué no haces algo para evitar ese tiempo de espera? Bueno, porque la espera va a demostrar realmente quiénes somos. ¿Cuántos se ponen de mal humor cuando están esperando? Le sale el viejo hombre, ¿verdad? Conduciendo en un semáforo. Bueno, aquí semáforo no. Pero yo cuando estaba en Bogotá y en esas carreteras, yo decía, mira, conduce tú, porque si no, aquí le paso a alguien por arriba, porque es imposible conducir en esta ciudad. Y uno te pone como de mala leche el esperar, ¿verdad? 2 horas ahí en esa carretera, en esa cola, en ese tráfico. Y la espera va a mostrar, va a revelar quiénes somos verdaderamente. En el tiempo de espera sale a relucir nuestra verdadera identidad, pero sale a relucir nuestra verdadera identidad no para que Dios sepa quiénes somos. Dios lo sabe perfectamente, es para que tú sepas quién eres. Porque a veces pensamos que tenemos una madurez que no tenemos. ¿Te acuerdas la historia de Pedro que te contaba hace unos días, que presumía de una fe que no tenía? Hasta la muerte, Señor, iré contigo. Pedro, me vas a negar esta noche 3 veces, que antes de que cante el gallo me vas a negar. Y presumía de algo que no tenía. ¿Cómo te comportas en los tiempos de espera? ¿Eres ansioso? ¿Cómo te comportas? ¿Tú sabes dónde estaba yo ayer? Te lo digo. Ayer estuve en Gran Tarajal, sobre las 12 del mediodía más o menos. Tuve que llevar allí a mi hija a una actividad que tenía. Pero ¿tú sabes dónde yo me fui por la tarde? Yo me fui a Madrid. Me cogí un vuelo a las 2 de la tarde, yo estaba subido en un vuelo para ir a Madrid. Y a las 6 de la tarde estaba subido en otro vuelo, regreso a Fuerteventura. ¿Sabes por qué? Porque soy una ansia viva. Me habían llegado los libros ya y no puedo esperar a que me lleguen la próxima semana. Yo voy a buscarlos. Los hermanos de Madrid me dijeron, estás haciendo el ridículo, me dijeron. ¿Qué haces aquí? Porque moví cielo y tierra. Mira, tráemelo, pues solo tengo media hora. Como se retrasa el avión, lo pierdo todo. Encima en el avión, cuando abro el iPad, no tengo prédica, ya iba tirándome de los pelos yo en ese avión. Imagínate. Yo ahora lo pienso y digo, qué ridículo, ¿no? Tenemos con nosotros al director de correo de la sucursal de Puerto. Y yo le decía esta semana, Carlos, yo me voy a ir a Madrid el sábado a buscar los libros. Y dice, ¿cómo que te vas a ir para allá? ¿Cuánto te costó el billete? Se lo dije. Dice, mira, por 1/3 tienes aquí los libros y yo te los envío de correo. Y los tienes aquí el martes. Digo, el martes no, yo los quiero ya, Carlos. Yo no aguanto. Ya lo tiene fulano, lo tiene vengano, lo tienen todos menos yo. Yo no tengo ese libro. Me decía, mira, haz lo que te dé la gana, mijo, me dice. Tú vete si quieres a Madrid, pero yo muevo un papel y el martes tienes todo aquí por 1/3 de lo que te ha costado ese billete. Es que no sabemos esperar. Y nos embarcamos en locuras por no saber esperar. Y a veces no saber esperar nos hace perder cosas en la vida. ¿Es o no es? En una ocasión nos cuenta la Biblia una historia preciosa. Dice que Saúl está recién llegado al trono. Lleva como 1 año el rey Saúl. 1 añito alrededor. Y entonces el pueblo de Dios, los hebreos, se enfrentan a una de tantas guerras que tienen con los filisteos a lo largo de la historia. Casi siempre ganaban los hebreos y si perdían, después remontaban. No se preocupe que siempre gana el pueblo de Dios. El cristiano siempre gana. Pero en ese tiempo estaba la cosa complicada. En ese tiempo Saúl, que no era muy buen rey, tenía el ejército dividido, tenía un ejército débil, las armas que tenía eran muy débiles y encima los filisteos habían aprovechado ese tiempo para multiplicarse.
Saúl solo contaba con 3.000 hombres, encima estaban divididos porque 1.000 estaban con su hijo Jonatán por allí en otro lado, 2.000 estaban con él, y él se desespera porque dice, esta es una guerra desproporcionada. A ver cómo peleo yo, llevo un año nada más, es como un examen que tengo que pasar frente al pueblo, a ver cómo hago yo con esta guerra. Y entonces el profeta Samuel le dice, escúchame una cosa, Saúl, espera 7 días a que llegue y yo te voy a decir lo que tienes que hacer. ¿Puedes esperar 7 días? Saúl le dice, yo espero. Dice, bueno, espera 7 días que cuando llegue lo que hacemos es presentamos un holocausto, porque era la manera de antes el hombre acercarse a Dios, presentamos un holocausto y yo te voy a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer para ganar. Ah, vale, dice Saúl. Y pasa un día, pasa 2, pasan 5, pasan 7. Saúl empieza a perder los papeles, ya no sabe esperar como muchos de nosotros. Muchos de los 3.000 soldados ya empiezan a desertar diciendo, no, yo en esta guerra que ya está perdida no me quedo. Yo para morir aquí por un filisteo, ya me voy. Se empiezan a ir 100 por un lado, 100 por otro. El pueblo se empieza a dispersar. Peor todavía, los filisteos se empiezan a acercar. Y Saúl, que no aguanta más, dice, mira, yo no voy a aguantar nada, ni un minuto más por este Samuel. Y dice la Biblia que Saúl ofrece holocausto. Algo que solo se podía hacer sacerdotalmente, algo que solo Samuel podía hacer. En ese momento, cuando él presenta el holocausto, ¿quién aparece por ahí? Samuel. Si se hubiera esperado una horita más, Saúl, Y se aparece Samuel por ahí y ve eso y le dice, locamente has hecho. ¿Qué has hecho, Saúl? Dice, no, pero es que el pueblo es que hice caso, es que no, ¿qué has hecho? Y el no saber esperar, le dijo Samuel, te ha hecho perder el trono. A partir de ahora no serás más rey. Y perdió el trono por no saber esperar. ¿Cuántas cosas hemos perdido en nuestra vida por no saber esperar? Se puede perder trabajos por no saber esperar. Yo he visto con mis ojos cómo matrimonios se han perdido por no saber esperar. No han sabido esperar un tiempo de restauración. No han sabido esperar un tiempo que hay que tener de luto, de arreglar heridas, de sanar heridas. Y se pierden. Se puede perder la pureza, la santidad, por no esperar en el noviazgo. Jovencitos, jovencitas, se puede perder y mucho por no saber esperar, por querer ir más rápido de lo que se debe, por ceder a ciertas presiones y se pierde mucho no esperando. Se puede perder incluso ministerios por no saber esperar, gente con llamado que no sabe esperar y se adelanta a los tiempos. Se puede perder mucho en la vida por no saber esperar. Por eso te pregunto, ¿hasta dónde estás dispuesto a esperar? ¿Cuál es tu límite? ¿Hasta dónde estás dispuesto a esperar? Todas las palabras que Dios nos ha dado, todas las promesas que Dios nos ha dado, Pablo nos ilumina, nos da una buena noticia y nos dice en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Toda palabra de Dios, toda promesa que Dios te ha dado, sí o sí se va a cumplir. Por medio de ti, ese por medio de ti significa por medio de que sepas esperar, que sepas esperar al cumplimiento del tiempo. Y si sabes esperar, esa promesa es sí y amén. Debemos entender que todas las cosas necesitan un tiempo. Si quieres que las cosas salgan bien, necesita un tiempo. Les digo algo a las jovencitas, jovencitos. Las cosas que se consiguen en una noche no valen la pena. Y algunos mayores también, sí, hazle así, que se enteren bien, todos y todas. Pero hazlo también a la iglesia, no solo a tus amiguitas, a toda la iglesia. Las cosas que puedes conseguir en una noche no vale la pena. Quizás apetecible para los ojos, pero lo que puedes conseguir en una noche no vale la pena. Las cosas buenas se hacen esperar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El que tenga oídos para oír, que escuche. Las cosas buenas se hacen esperar. Y se pierden muchísimas cosas por no saber esperar. Y cada palabra tiene la necesidad de un tiempo de Dios. Y cuando se cumple ese tiempo, eso es perfecto. Eso es maravilloso. Cuando se abre una puerta que ha sido Dios, no tú que la has forzado, que ha forzado la cerradura, ha sido con una katana a romper eso y no es que Dios me bendijo, no, tú has forzado una puerta. Pero cuando es Dios que abre esa puerta, tú caminas por ahí como si fueras un rey por el palacio real.
Todo es maravilloso. Salomón lo dice con unas palabras mejores que las mías. Salomón dice en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cuando llega el tiempo de Dios, todo es hermoso, todo es perfecto, todo es maravilloso. Cuando estamos dentro del tiempo de Dios. Hermano mío, la espera nos va a formar o nos va a destrozar. ¿Te has dado cuenta que aquella persona que no tiene trabajo lo quiere ya? ¿No conoces gente así? Ya. Y se meten en unos trabajos que tú dices, ese no era para ti. ¡Para que tengo necesidad! Aquel que no tiene pareja la quiere ya. Y se junta con cada uno. Se junta con cada una. Yo a veces, por ética, no digo nada, pero tú dices, yo después le digo a mi mujer, a veces chismorreamos, mi mujer y yo. Le digo, ¿tú viste quién se juntó a aquella? Por favor. Por favor. ¿Tú viste con quién está aquel? Y se junta con cada uno porque no han sabido esperar. La desesperación, ¿sabes de lo que hablo, no? Esa desesperación. Y hemos de aprender que las promesas no solamente se alcanzan por fe, también dice la Biblia que se alcanzan por paciencia. Hebreos 6:15 dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hay que tener paciencia. Y la paciencia te lleva a heredar lo perfecto, a tomar lo perfecto. Y entonces, bueno, ya para ir terminando, y está bien todo esto del cumplimiento, está bien de la espera. Venga, está bien todo eso, lo entiendo, pero ¿y cómo sé cuándo llega el tiempo? ¿Cuándo yo voy a saber que ya es el tiempo? Mira, antes de responderte te voy a decir que cuando llega tú lo vas a saber. Cuando algo es de Dios, que tú lo sabes. Tú lo sabes cuando algo es de Dios. No hay que forzar nada. Los judíos tenían una promesa desde el Edén, ya te lo dije. La promesa de un libertador. Dios había prometido, vendrá un día que seréis libres. Y se lo dicen a un pueblo que estaba subyugado a Roma. Van a ser libres, vendrá un Mesías, vendrá un libertador. Y aquellos judíos habían creído en Jesús, que Jesús era ese Mesías. Jesús muere en la cruz, Jesús resucita. Jesús está 40 días resucitado entre ellos. Y de repente Jesús les dice, me voy. Tranquilo, no os dejaré solo, enviaré un consolador, pero me voy, les dice. Entonces ellos se quedan se quedan como diciendo, ¿cómo que te vas? ¿Y la libertad que nos has prometido? Si hemos puesto toda nuestra confianza en ti, ¿dónde está la libertad? Porque tú te vas, pero César sigue en el trono. ¿Cómo es posible esto? Y entonces le hacen esa pregunta, pero bueno, ¿y cuándo vas a restaurar el reino? ¿Y cuándo va a venir esa libertad? ¿Cuándo se va a cumplir la promesa, Dios mío? Y entonces el Señor les dice en Hechos capítulo 1, versículo 7, no te toca a ti saber los tiempos. No te toca saber los tiempos, le dice el Señor. Jesús nos enseña que no es nuestro trabajo conocer, nuestro trabajo es esperar, es estar preparado, ese es nuestro trabajo. ¿Y cuándo viene el Señor? Ni lo sé, ni nadie lo sabe. Y si alguien te dice cuándo viene el Señor, te está mintiendo. Nuestro trabajo no es saber, es esperar, es estar preparados para cuando venga ese momento, para cuando venga esa persona que Dios tiene para ti, para cuando venga el cumplimiento de ese tiempo, de esa promesa que Dios te ha dado, para cuando venga el tiempo, tú estés preparado. Ese es nuestro trabajo. Y en ese tiempo de espera lo que hacemos es batallar, es luchar, es guerrear por nuestra promesa. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermano mío, si tienes una palabra de Dios, si tienes una promesa de Dios, eso se va a cumplir. Y si no la tienes, abre tu Biblia y ahí tienes miles. Dios va a cumplir lo que te ha prometido, sea lo que sea. Y no sé si quizás te ves como Abraham, que pasan los años y no sucede nada. ¿Qué es lo que te ha prometido Dios? No lo digas, piénsalo. Dios lo va a cumplir. Quizás las personas no, ni te vamos a ayudar quizás a llevar a cabo eso. Pero si Dios te lo ha dicho, eso se va a cumplir. Si Dios te ha dicho que vas a tener un hijo, tú vas a abrazar un hijo. Trae sin cuidado lo que diga el médico, lo que diga aquel, lo que diga el otro. Si Dios te ha prometido un hijo, tú vas a abrazar un hijo. Si Dios te ha prometido un trabajo, tú lo vas a tener. Si Dios te ha prometido lo que sea,
Porque Dios no miente. ¿Sabías eso? Que Dios no miente. Que Dios no es hombre para mentir. Que nosotros las personas mentimos más que hablamos, como decimos, pero Dios no miente. Y si Dios te ha dicho algo, Él lo va a cumplir. Si Dios te ha prometido que tu hijo, que tu hija, que tus padres, que tu hermano, que ese compañero se va a entregar al Señor, tranquilo, ten paciencia. Ten paciencia, que lo vas a ver aquí de rodillas. No te enfades con esa. No te desesperes con ese cabezón que tienes en tu casa y le digas, es que siempre eres tranquilo. Si Dios te ha prometido que se va a rendir al Señor, tus ojos lo verán. Y mis ojos también lo van a ver, porque yo no me voy de aquí. Y si Dios ha prometido algo, Dios lo va a cumplir siempre. Y lo más hermoso de esto es que durante ese tiempo de espera, muchas veces nos sentimos solos, nos sentimos que nadie nos acompaña en este camino. No, no es cierto. Jesús dijo, nos toca a vosotros saber ni el tiempo ni la sazón, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No estás solo en esa espera. El Espíritu Santo está contigo. No estás solo. Quizá piensas que estás solo. No, es el Espíritu Santo quien te está ayudando, consolando, guiando, levantando el ánimo. Es el Espíritu Santo que todavía sigue depositando en ti esa semilla de esperanza. Sigue trayendo esa luz para que puedas ver un poquito en medio de tanta oscuridad. El Espíritu Santo nos acompaña en medio de este proceso. Siempre nos acompaña. Mientras esperas, el Espíritu Santo nos está acompañando. El salmista dijo en el capítulo 40, versículo 1, pacientemente, di conmigo, pacientemente esperé al Señor. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Sabes qué significa eso? Que en medio de la espera, de esa paciente espera, hay que seguir clamando. Hay que seguir creyendo. Hay que seguir confiando. Aunque todo se ponga oscuro, sigue creyendo, sigue confiando. Porque el Señor es bueno. Yo no te digo esto para marearte, para decirte siempre la misma frase. Escucha, el Señor es bueno. A los de atrás se los digo también, el Señor es bueno. El Señor no miente, el Señor cumple lo que prometes. Todas las promesas de Él son en Él sí y en Él amén por medio de ti para su gloria. El Señor es bueno y Él va a cumplir siempre lo que ha prometido. Cierra tus ojos y dale gloria a Dios en esta noche, dale gloria. Te animo a que puedas darle gloria. Cierra tus ojos y dale gloria. No sé si quizás estás en ese tiempo de espera que Dios te tiene. Que sea así, dale gloria a Dios. Tranquilo, tranquila. Que viene ese cumplimiento del tiempo. No sé cuándo, pero viene. Si Dios te lo ha prometido, Él lo hará. Él lo va a hacer. Él lo hará. Dale gloria a Dios en esta noche. Dale gloria a Dios. No tengas reparo, no tengas temor, no tengas vergüenza. Abre tus labios y dale gloria. Dile gracias, Señor, por este tiempo de espera. Gracias, Señor, porque mi deseo es tener esto ya. Es abrazar esta promesa ya. Pero por alguna razón no ha venido el cumplimiento del tiempo. Gracias. Gracias porque tú lo haces todo perfecto. Todo en tu tiempo es hermoso. Ayúdame a saber esperar, mi Dios. Y mientras espero pacientemente en ti, a ti clamaré. Clama en esta noche, clama. Clama al Señor. Pacientemente esperé al Señor y Él oyó mi clamor, dice. Clama al Señor en medio de la espera. No tires la toalla. No tires la toalla. Tú eres bueno, Señor. Realmente tú eres bueno, Señor. ¿Cómo no servirte? Tú eres bueno. Si quieres ponerte en pie, hazlo. Ponte en pie y adórale. Adórale, cierra tus ojos, hermano, y adórale, no te distraigas. No te distraigas, hemos venido aquí para adorarle. Levanta tus manos y adórale con libertad. Levanta tus manos y adórale, dale gloria. Dale honra al que se lo merece. Levanta tus manos en señal de rendición. Ya es hora que te rindas delante de Jesús. Y adora su nombre. Adora su nombre, dale gloria. Dale gloria, dale gloria. Gloria eterna para Él. Hoy por los siglos, tu nombre sea exaltado. Tu nombre sea exaltado, Jesús. Dale gloria. No tengas vergüenza, dale gloria, dale gloria. Glorifica su nombre, hermano mío, porque Él está aquí. Glorifica su nombre. Al que es bueno, al que para siempre es su misericordia, dale gloria.
Dale gloria en esta noche.